Bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga uruguaia Ana Lía Santisteban sobre adicción. Bienvenida, Ana Lía, muchas gracias por estar acá con nuestros telespectadores. Y para empezar, me gustaría de preguntarte lo que es la adicción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes me gustaría como diferenciar, porque nadie llega a una adicción de un día para el otro. Primero tenemos un consumo, que cualquier persona lo puede tener, que es un consumo que puede ser a una sustancia, por ejemplo, a un producto, y luego eso se vuelve un consumo problemático porque la persona comienza a tener un montón de pérdidas y de problemas en su diario vivir y pasamos a una adicción. Adicto significa lo no dicho, la palabra de lo no dicho, lo no hablado. Y es también la acepción de esclavo, porque la persona se vuelve adicta cuando tiene una imperiosa necesidad de usar compulsivamente y obsesivamente a pesar de las consecuencias negativas. Entonces la gente piensa que siempre que hablamos de adicto, piensa que hablamos de drogas, pero las adicciones es algo mucho más amplio. Podemos ser adictos a comida, al trabajo, al sexo, a relaciones tóxicas como lo son las situaciones violentas, de relaciones violentas entre las personas, a las pantallas, que hoy tenemos un gran tema con el tema de las pantallas, al alcohol, que es una de las grandes sustancias, por supuesto, ¿no? Y también al trabajo, al deporte, que la persona cuando vive en función de eso y va perdiendo todo lo que tiene que ver las demás cosas, como puede ser relaciones, vínculos, trabajo, vive en función de eso y pierde la autonomía y las relaciones sanas con las demás cosas. ¿Y cuáles serían los principales factores que hacen a una persona vulnerable a la adicción? Bien, yo acostumbro a decir que la adicción lo veo como un árbol, ¿viste? Como un árbol, lo que todos ven, todos saben, ven la copa. Todos saben por ejemplo, de Juan. Vive con tal persona, sus padres son tal, trabaja acá, estudia allá, pero lo que sustenta ese árbol son las raíces. Esas raíces son las que sustentan un árbol, son también los que nos sustentan una adicción. Y hay raíces que son comunes a todos los adictos y hay otras que son propias de cada uno. Entonces, los factores de riesgo que potencian, obviamente aquí está lo genético. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona en su casa, en su familia, hay alguien que fue adicto a algo, como hace muchos años atrás, eran a la taba, por ejemplo, a los juegos, tienen 45% más de probabilidad de desarrollar una adicción. Y después tenemos también el tema de los factores emocionales, como son problemas, traumas no resueltos, duelos no elaborados, abusos, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, vergüenza, orgullo, ¿no? Porque la adicción es la enfermedad, para entender, es la enfermedad del orgullo, de la manipulación y del autoengaño. Porque la persona miente mucho, pero antes se miente a sí misma. Entonces son estas tres cosas que son las que más tenemos que trabajar. La gente viene y cuando viene a buscar ayuda quiere, yo no quiero consumir más. Y en realidad esa es una partecita, porque la droga existió y va a seguir existiendo, ¿verdad? El tema es mi relación con ella, mi vínculo con ella, porque la droga no viene a mí, yo voy a ella, la persona es el problema. Entonces lo que hay que trabajar es con la persona. ¿Y no sé si te contesté por ahí. Sí, ¿y cuáles serían los señales sutiles para que los familiares, los amigos se den cuenta? Porque a veces parece que las personas se dan cuenta cuando ya está demasiado, ya no hay mucho lo que hacer. Es verdad, y en realidad es así. Bueno, la persona empieza a tener cambios, ¿no? Los primeros cambios que nosotros tenemos un deterioro, todos tenemos. Yo tengo hoy 56 años y obviamente no tengo la misma estilo de vida, no veo de la misma manera por el deterioro propio de la edad. Solo que la persona que tiene un consumo problemático o una adicción, ese deterioro se hace muy prolongado y en poco tiempo. Entonces empieza a perder los amigos,
empieza a tener dificultades, si por ejemplo está en el liceo, de dificultades en lo escolar, en lo liceal, porque hoy empiezan a muy temprana edad, empiezan a los 9 años, en la edad de inicio, comienzan a tener usar a otros tipos de drogas más pesadas, problemas legales, los amigos son simplemente los de consumo, tienen problemas familiares, baja de autoestima, de la confianza, se encierran, empiezan a cambiar el círculo de relaciones y bueno, y eso va llevando a un deterioro que lleva a la marginación total, ¿no? A la situación de calle, o a la cárcel o a la muerte. Y lo que la ciencia tiene de más reciente hoy para que se pueda combatir la adicción. Bueno, si tú te referís a las relaciones de drogas específicamente, me gustaría primero decir de que la droga más usada a nivel mundial y a nivel país es el alcohol. Es una droga legal, pero es la droga más consumida y es la puerta de entrada para otras y es legalmente establecida. Bueno, en nuestro país, en Uruguay, también lo es hoy actualmente la marihuana, pero lleva a otras consecuencias y a otras sustancias. Pero lo que... Y permíteme una pregunta. Sí. Yo no soy psicóloga, ¿no? Pero sí. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo que el alcohol puede muchas veces mascarar una depresión? Totalmente. Es que muchas veces las adicciones van a lo que nosotros llamamos una patología dual, que aparte de la adicción, que es una enfermedad, en primer lugar entender que es una enfermedad, que trae consecuencias, que es para toda la vida, que es grave, que la persona tiene como una gran característica que es la impulsividad, la inmediatez, la ilusión de control. Viste que el adicto piensa que puede parar cuando quiere, dice yo paro cuando quiero, no, yo lo puedo hacer, y es una ilusión porque no lo puede hacer solo. Es muy egoísta, tiene un sistema defensivo muy complicado. Entonces, cuando vos me preguntás eso, yo te quiero decir de que lo importante primero es tener conciencia que necesito ayuda, de que no puedo solo. Y para hablar de recuperación, cuando decís qué tratamientos hay, en primer lugar tiene que ver con el hablar. Porque si no hablo, primero tengo que tener conciencia de lo que me pasa, buscar ayuda, se necesita cambios, porque como hablábamos es una personalidad egoísta, desconsiderada, víctima, que manipula, que miente. Entonces necesita cambiar eso y necesita tiempo para poder poner a prueba esos cambios. Y por eso es muy importante un trabajo conjunto con psiquiatra, con terapias grupales. Entonces cuando vos me decís si la depresión enmascara, totalmente, porque muchas veces la depresión lo que hace es cuando consumo me levanta, ¿no? Por un tiempo me estabiliza, pero llega un momento que ni la depresión se logra establecerse, ni la adicción, entonces comienza todo un problema. Y realmente nadie elige, ni ser adicto, ni ser depresivo, ni nada de eso, pero sí puede elegir tratarse, buscar ayuda y se puede salir de esto, ¿verdad? Con tratamiento muchas veces farmacológico, que es para poder establecer un poco los parámetros de dormir, de la ansiedad, todo esto que le genera al adicto, y obviamente las terapias conductuales y emocionales para establecer esos cambios que muchas veces tiene tantas heridas, un bloqueo tan guardado emocionalmente que hay que trabajarlo desde lo terapêutico. Muito bem, continuando com a psicóloga Analia Santestevan, falando hoje de adição. Analia, por favor, ¿cuándo empieza la adicción? ¿Podemos todos ser adictos? Bueno, en realidad, como te decía, hay un gran componente genético, pero eso no quiere decir de que si mi abuelo fue adicto o tuvo problema de consumo, por ejemplo, al alcohol, mis hijas o yo voy a ser, pero voy a tener 45% de genética de probabilidad más el 45% de la forma de vida que vivimos.
Pero la personalidad adictiva se forma en los primeros años de vida, que tiene que ver con exactamente esto, ¿no? De que la familia, ¿no? Nosotros obviamente vamos formando, cuando tenemos hijos, se van formando, van creciendo, van formando su personalidad. ¿Y qué pasa? El niño va creciendo y cuando no tiene límites claros, cuando las funciones parentales, que son las que tenemos los padres, los educadores, todos los que formamos parte de la sociedad, somos responsables en la formación de un niño. Si esas funciones parentales, que las podemos llamar normativas, nutritivas y afectivas, no son equilibradas, ¿qué quiere decir eso? Que hay un desequilibrio. Hoy en día hay mucho desequilibrio en la mayoría de las familias, porque los padres vivimos muy en función de que a nuestros hijos no les falte nada, que tengan lo que no tuve. Entonces hay mucho de lo nutritivo. O sea, lo nutritivo tiene que ver con las cosas materiales. Está bien que tenga salud, que tenga educación, tenga cuidados, pero muchas veces el exceso o la escasez trae un desequilibrio en las funciones. Hoy vemos que la gran mayoría de las familias hay un desequilibrio de las funciones parentales que tiene que ver con eso. Mucho de lo afectivo, mucho de lo nutritivo, mucho de las cosas materiales, y hay poco de las normas. Los padres hoy están muy perdidos en general, y entonces cuesta la puesta de límites, y los límites no tienen que ver solo con el no. Permíteme interrumpirte un poquito. ¿Por qué los padres, saliendo un poquito, pero por qué los padres están tan perdidos hoy? Parece que de repente los padres no saben ser padres. Sí. Primero, que creo que no hay una receta para ser padres, obviamente, ni hoy ni nunca lo hubo, pero considero, después de 29 años de trabajo, creo que es más difícil que antes, porque los niños tienen un manejo de la información y de las cosas que nosotros no lo teníamos, ¿no? Hoy había un logro que eras agradecido, eras satisfecho con las pequeñas cosas. Hoy un niño no se satisface, está siempre insatisfecho, demandando, exigiendo. Hay muchos derechos y pocos deberes. Los padres parece que tenemos muchos deberes y pocos derechos, y ese desequilibrio genera algo desfavorable para ese niño, ¿no? Vemos a niños que no saben, hoy la gran mayoría de las consultas son por baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, y la vida lamentablemente es frustrarse, y nuestros niños no están preparados. Antes esto de las redes, ¿no? que tiene tantas cosas lindas, como ahora que estamos acá compartiendo, informando, pero también tiene el nivel de comparación. Hoy tenemos niños y adolescentes que bueno, estamos hace poquito que se celebró el día hace un tiempo atrás, el día del suicidio, y tenemos niños que no quieren más vivir, adolescentes, y eso era impensable muchos años atrás. ¿Y qué pasa? Antes nosotros nos comparábamos con el vecino, con el primo, con el papá. Hoy la comparación que tiene para hacerse el niño y el adulto es con los influencers, con los que están todos en las redes, y obviamente cada vez se me hace más difícil poder llegar a este parámetro. Entonces se genera un tema de autoestima, de frustración, de inalcanzable esto, y eso no ayuda para nada, ¿no? Entonces los padres también corremos muchos, hay un estrés, no se disfruta, se quiere que los hijos no pasen por lo que nosotros pasamos, que tengan lo que no tuvimos, y ese desequilibrio genera en el niño algo que lo va a tener una tendencia a poder quedar. Entonces, hoy vemos muchos niños adictos a las pantallas, ¿no? Y eso, y bueno, lo vemos como algo normal, pero se genera en el cerebro, porque también tenemos que ver que todo esto, hay algo químico en el cerebro, ¿no? Porque si yo le digo a alguien que consume, vamos a suponer una droga, vos le decís, pero es mala. Te decís, ¿qué es mala? A mí me encanta, me da tal cosa. Eso es el primer momento, porque el cerebro, hay una zona, ¿no?
que cada vez que consumimos, comemos un chocolate, yo amo el chocolate, ¿no? Nos da placer, obviamente, genera placer. Entonces, pero cada cosa, las pantallas, la comida, el sexo y las sustancias, van exactamente a esa zona de mucho placer. Y hay un sistema tiene un nombre difícil, pero vamos a decir así, que es de recompensa. Entonces el cerebro te lo pide más. Solo que ese sistema de recompensa va a luchar, y entonces siempre va a haber una lucha entre el placer y el dolor. Y esa lucha entre el placer y el dolor lo gana siempre el dolor. Eso es lo más difícil de entender, que siempre gana el dolor. Y entonces, por eso se establece un círculo vicioso, que la persona... Esa lucha es en el cerebro. Es como que una parte del cerebro tiene placer y otra parte tiene dolor. Exactamente, hay una lucha ahí. Y entonces por eso se establece la tolerancia, que la persona necesita cada vez más para sentir de nuevo lo primero que sintió. Entonces vos veis hoy, por ejemplo, un niño que le quitas una pantalla y tiene una reacción de descontrol, de bronca, de mucha ira, o hasta a nivel neurológico convulsiones, porque realmente afecta todo lo que tiene que ver con esa zona y con la corteza prefrontal. Y lo mismo sucede con las sustancias. Entonces, entender esto me ayuda a qué importante es la prevención, ¿no? Para que los padres podamos generar niños seguros, niños satisfechos, niños agradecidos, con límites, pero con amor, ese término, para que puedan enfrentar a la vida, que implica frustrarse, ¿verdad? Y entonces, cuando vos me decías, no hay como una regla, pero no hay una recetita, pero hay cosas que ayudan y cosas que no ayudan, ¿no? Y esto que padres perdidos o padres que no saben decir no, que no hay tiempo, el niño necesita tiempo. Si hay algo que hoy los niños nos dicen, es que reclaman el tiempo con los padres, quieren, si pudieras cambiar algo en tu familia, que jueguen más, que trabajen menos, que jueguen más con nosotros. Y eso habla de la necesidad de este niño, ¿verdad? Y eso es fundamental para no caer en una adicción, por ejemplo. Y cuando hablamos en términos de prevención, ¿lo que dirías tú? Y bueno, yo pienso que para prevenir lo primero es esto de las funciones parentales, que haya un equilibrio, que haya una comunicación en bloque. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos, los que estamos educando a este niño, hablemos coherentemente, con cosas claras. Pero imagínate, muchas veces viene el papá, dice una cosa, la mamá dice otra, en la escuela le dicen otra, la abuela le dice otra. Ni que hablar si hay una separación, que ya hay un duelo, ya hay mucha lucha, hay conflicto, ya ahí es todo un tema. Entonces el niño queda rehén de esa situación. Entonces ese equilibrio es importante, la comunicación, el tiempo, calidad, el amor, la presencia, los límites. En límites hablamos de horarios, de reglas, de rutina, de pautas claras de crianza. No tiene que ver ni con castigos ni con nada de eso, tiene que ver con cosas claras que el niño tiene que entender, el sí y el no, ¿no? Y hoy se está fallando mucho en eso, lamentablemente. Y bueno, y hablando un poquito del entorno del adicto, de la familia en sí. Bien, mira, nosotros consideramos, desde el punto de vista de la psicología y de los que trabajamos con adicciones, es que si existe un dependiente, existe un codependiente. Es como que son los dos lados de la misma moneda. Si existe un dependiente, existe un codependiente. Codependiente es toda aquella persona que vive por y para si mi hijo va a estar bien, o si mi marido, que es consumidor, yo voy a estar bien, ¿no? Entonces, mira, existen tres grupos de personas. El dependiente, que es el que es víctima, desconsiderado, manipulador, orgulloso, ventajista, muchos derechos, siempre cree que no recibe nada. La palabra que define al adicto es yo. Yo quiero, yo necesito, yo. Pero del otro lado está el codependiente, que es aquel que
vive en función del otro, es permisivo, postergador, cree que necesita del otro para estar bien, vive en función de que si él está bien yo voy a estar tranquila, si él está tranquilo yo estoy tranquila, se posterga mucho a sí mismo y la palabra es otros, la palabra del codependiente es otros. Nosotros decimos que el dependiente es la fruta está verde y el codependiente la fruta está podrida, ¿viste? Es medio duro decir, pero el codependiente, la familia muchas veces en los procesos son los que más necesitan ayuda porque a veces el adicto está queriendo salir pero sabe manipular, entonces logra manipular a la familia cede y empieza ese círculo vicioso entre recuperación, recaída. Pero nosotros, para terminar la idea, es que existe el dependiente, el codependiente, y ambos tienen que hacer un proceso de maduración hacia lo que son las personas independientes, que somos las personas que somos seguras de sí, que somos maduras, trabajamos, no tenemos un problema de dependencia, tenemos claro al otro, pero también a sí mismo, me amo al otro, pero también me amo a mí mismo. Entonces, ambos, tanto el dependiente como el codependiente, tiene que hacer un proceso de lo que llamamos de maduración y para eso se establece en los tratamientos un plan de acción para el codependiente, que es el familiar, sea la pareja, sea el esposo, sea el hermano, la madre, el padre, la abuela, y un plan de acción para el adicto en sí. Mi pregunta entonces es, si hay una persona ahora, una familia que está mirando en este momento y tiene una persona que está con problemas de adicción, sí, y la persona está muy metida y ella no consigue salir y por ella misma no va a pedir ayuda, ¿tú dirías que sería mejor que la persona, el familiar, fuera a buscar ayuda primero para sí mismo, porque es muy difícil convivir con un adicto? Sí, totalmente. Como te decía, porque si hay un dependiente hay un codependiente, entonces el familiar también necesita cambiar, porque necesita cambiar, establecer reglas, todo esto que no ha podido hacer, porque él vivió ahí, no es que estamos buscando culpables, pero ese adicto salió de un seno familiar, de un entorno, ¿no? Entonces nosotros lo que le decimos siempre es que primero busque ayuda a usted, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una madre desesperada, cambie usted, establezca reglas claras, vamos a trabajar con usted hasta que el adicto quiera recuperar, porque muchas veces la familia se desespera y quiere que el adicto cambie, que busque ayuda, pero él tiene la ilusión de control, que es eso, que cree que puede parar, que deja cuando quiere y no puede, y se niega, y nadie puede ayudar a quien no quiera ser ayudado. Entonces, hay otra cosa que tiene el adicto, que es lo que es una memoria selectiva. Capaz que eso para explicar también. Viste que si tú comes algo, para explicarle a la audiencia, si como algo, por ejemplo pescado, ¿no? Yo me cae mal, después solo sentir el olor, vos no querés ni saber, ¿no? El adicto es todo lo contrario. No recuerda lo malo que hizo, no recuerda cómo llegó a quedar o a hacer tal cosa, ¿no? Yo qué sé, robar, lastimar, bueno, todo lo que llegan a hacer a cosas graves, y no, eso es como que, por eso la memoria en el cerebro es selectiva, selecciona lo bueno del consumo y no logra ver lo malo del consumo. Entonces, en el proceso de terapéutico que se hace, una de las cosas que se hace es trabajar con esa memoria selectiva y que sí recuerde, para que quiera cambiar, porque si la persona, una de las cosas que tiene que ver con la recaída es, las recaídas son parte del proceso, ¿no? Pero son 7 veces más, cada vez que la persona recae, es 7 veces más abajo. Yo siempre les digo así a ellos, cuando trabajo con adictos, ¿no? Si tú, ¿qué fue lo peor que hiciste? ¿No? Bueno, sabelo que vas a llegar a 7 veces peor que eso. Y te dicen, no, sí, peor que eso. ¿Y cómo manejarse cuando hay una recaída para no decir no quiero más el tratamiento, para no perder la motivación para volver a empezar de cero el tratamiento? Bueno, primero que lamentablemente, o yo voy a decir así, porque decir, bueno, si recae, no, la recaída es parte del proceso, es uno de los,
Porque no es que está bárbaro, voy, quiero ayuda, y es mágico, no hay, es todo un proceso, porque no llegó de un día para el otro. Generalmente cuando van a pedir ayuda es después de muchos años de ya estar establecido la adicción o el consumo problemático. Entonces salir de eso lleva tiempo, lleva primero la conciencia y todo eso. Entonces la recaída es parte, y no lo tomamos como algo malo, sino como algo parte de este proceso, y aprender de él, ¿no? Aprender de esta recaída. Y la recaída no es caer en el consumo. La persona viene y te dice así, ay, recaí, volví a consumir. La recaída no es ahí. La recaída es cuando la persona empieza a manejarse como con los códigos de antes, empieza a mentir, a manipular, a las viejas rutinas, ¿no? Entonces es ahí que se da. Y cuando él empieza a no mentirse solo la familia y él mismo, pero principalmente el terapeuta, diría yo, ¿no? Sí. Digamos, el que cuando la persona quiere mejorar, la clave es que no le mienta al terapeuta. Y muchas veces te mienten. Y nosotros le decimos así, si vos me mentís, a mí no me cambia, pero a ti sí. Pero lo que pasa es que la persona no te miente a ti, se miente a sí mismo, porque es la enfermedad del autoengaño. Entonces la persona, antes de engañar a todo el mundo, primero se engañó a sí misma. Entonces, entender eso es como un clic que la persona hace, y lleva un tiempo, pero cuando lo logra es muy satisfactorio para él, para su entorno, para todos los que estamos, para la sociedad en sí, ¿no? Porque esta persona, hay una estima del adicto, no sé cómo lo llaman también acá, le dicen los dependientes, ¿no? Porque es un problema para la policía, es un problema para la familia, es un problema para la comunidad, pero en realidad es una persona que está sufriendo. ¿Ese estigma dificulta que la persona busque ayuda? Sí, totalmente, porque la persona pierde la dignidad, ¿no? Y creo que la gran clave es volverle la dignidad a esas personas en el tratamiento. Es un ser humano que está sufriendo. Yo acostumbro a decir que es un suicidio lento. Lentamente la persona con ese consumo es como que se está matando a sí mismo. En realidad la persona que consume está anestesiando algo, bloqueando algo, que muchas veces no es consciente de eso, no sabe qué es eso lo que le pasa. Porque al principio lo que hizo fue porque probó, después no pudo parar, pero en realidad hubo un bloqueo de muchas cosas que no pudo hablar, que no pudo ni ser consciente de eso. Y eso es parte de la recuperación, hablar de todo eso. ¿Y cuál es el papel de la educación emocional y la prevención precoz para que todos, pero digamos principalmente los jóvenes, no entren en una adicción? Bueno, hoy cada vez es más difícil porque viste que las personas hoy, como te decía, ¿no? Cada vez la sustancia siempre va a existió y va a seguir existiendo, ¿no? Y cada vez existen nuevas sustancias, hay muchas sustancias ahora químicas, como los cristales, pero muchas veces yo creo que el factor de protección para un niño, porque ahí los niños empiezan, y un adolescente, es la familia. La familia, el entorno, pero viste que hoy se ha naturalizado, por ejemplo, en nuestra sociedad, acá en nuestra frontera, es común que los padres le den a los hijos alcohol y que tome acá en casa, porque así si está en casa está seguro. O por ejemplo los bailes, determinados lugares de baile, que los llevan los padres a los bailes con las, ¿cómo se dice?, las conservadoras, con mucho alcohol, y como algo naturalísimo, y volvemos a decir, el alcohol es la sustancia, la droga más consumida a nivel de todo el mundo, pero del país también, y es la puerta de entrada para otras. Y el otro tema que tenemos es también ahora los energizantes. Vos pensás en una fiesta de 15 que le digas a una quinceañera que no va a haber alcohol y energizantes, y te dice no quiero fiesta. no voy a, ¿no? Y los energizantes es otro gran tema. Yo veía algo en Instagram, creo, sobre eso, que era como una experiencia de poner energizante y sacaba todo el herrumbre. ¿Puede ser? Puede ser, eso no sé mucho. Más o menos tipo Coca-Cola, que decía tipo así. Claro. Mira lo que hace con tu corazón cuando tomas energizante. Totalmente. Bueno, una de las cosas es que afecta así, de una forma exponencial, los problemas cardíacos.
Pero no solo eso, la gente piensa que no pasa nada, soy joven. Pero si tú mirás todo lo que contiene un energizante, mirás todos los productos químicos, es mucho más nocivo que el alcohol, por ejemplo. Pero igualmente ambos son nocivos. Y todavía se potencian, imagínate, el alcohol es un depresor, ¿no? Deprime el sistema nervioso central, ¿no? Porque de primera, claro, te deja alegre, pero después te apaga. Y vos le das un energizante, mirá, imagínate lo que es eso a nivel cerebro. Primero lo deprimís, después lo querés dejar allá porque para eso toman, para seguir, ¿no? Y lo mismo está sucediendo ahora con esto, lo de los cigarros electrónicos, que como no tienen nicotina no son malos, al contrario, tienen muchísimos más elementos como la mayoría cancerígenos, y hoy socialmente y legalmente utilizables. Entonces, no tiene que ver con lo legal, tiene que ver con lo nocivo que es. Entonces, cuanto mayor información, cuanto más hablemos del tema, cuanto más estemos los padres ahí y no naturalicemos eso, y sobre todo los padres somos, o los adultos, porque todos educamos, ¿no? Somos ejemplo, no hay otra forma de educar. Entonces, ¿cómo yo le puedo pedir a mi hijo que no consuma si yo consumo tabaco, alcohol, como algo natural, ¿no? O las pantallas, que son altamente generadoras de adicción y trastocan el cerebro de una forma notable. Entonces nosotros le queremos decir que no use, que no se vuelva adicto a los videojuegos, a las pantallas, y nosotros no nos desprendemos de la pantalla, nosotros adultos. Entonces eso también es un factor de protección. ¿Qué ejemplo le damos? ¿Cómo somos nosotros los adultos frente a ellos? Y entonces esas son las cosas que podemos cambiar, que es lo bueno, que es por ahí. Y en tu práctica, ¿qué ves tú? Porque yo escuché el otro día una persona diciendo que la nueva generación es una generación más salud, que le gusta el deporte, que le gusta ir para el gimnasio, que no está mucho para la droga, que no está mucho... ¿Es verdad o no es verdad eso? La verdad que sí, es verdad que se cuidan más, están en todo esto de los vegetarianos, los veganos, lo del deporte, pero la verdad que bajó muchísimo la edad de inicio de consumo, tanto de cualquier sustancia, pero tenemos niños de 9 años que consumen drogas y eso era impensable antes. Entonces, no es verdad que la generación es más saludable, porque, por ejemplo, hoy a nivel, al menos en Uruguay, es vista la marihuana como algo, bueno, el alcohol mucho más, como totalmente natural, y te dicen que no consumió, no pasa nada, y cuando no es así. Y como te digo, también tenemos lo de las redes, lo de las pantallas, que son altamente nocivas. La cuestión con la marihuana es más o menos como la cuestión como el alcohol, ¿no? Porque es una puerta de entrada para drogas más pesadas. Totalmente. La gente piensa que el problema... Y enfermedades psiquiátricas incluso, ¿no? Totalmente. Puede desarrollar, porque haya una patología de base que no se haya despertado, pero sí, como la esquizofrenia, que es común también que se pueda despertar la esquizofrenia en pacientes así. Y los fármacos también como adictivos, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros vemos que parece que el niño es ansioso, dale un fármaco. El niño tiene TDAH, que no sé si es así que se dice en español, TDAH, dale un fármaco. Sí. Y a veces... hoy hay una cultura y los adultos también, ¿no? Para la cabeza, para dormir, los tranquilizantes que son también, ¿no? Entonces, por eso te digo cómo nosotros nos estamos manejando. También esto de que los niños no tienen tiempo de disfrute, los ponemos tanta cosa que vaya acá, que vaya allá, ocupados, y en realidad no saben aburrirse, no saben frustrarse, los padres son muy solucionadores, y eso después genera que el niño sienta que no puede hacerle frente a las situaciones. Y eso es la puerta de entrada también emocionalmente para que caiga en depresiones, en adicciones y en otras como estas patologías. Bueno, Nadia, me encantó nuestra charla, y para terminar yo quería que tú me dijeras un caso tuyo
que te llamó así, que te llamó la atención, un caso en que la persona superó su adicción, el que más te marcó, digamos así? Bueno, tengo varios, porque viste que es cuando la persona, tú ves el proceso que la persona hace, que lo hace ella, tú lo que haces es acompañar. Es maravilloso porque vuelve a recuperar su dignidad, su amor propio y obviamente las relaciones. Pero hoy pienso en madres que han recuperado a sus hijos y están tan bien, pero ahora te voy a contar de un señor de 56 años que tenía más de 20 años de consumos, más de 20, de alcohol, de mucho alcohol y con una vida totalmente sin nada, ¿no? A nivel familiar, a nivel laboral, a nivel todo. Logró recuperarse, que el proceso de recuperación, como yo digo, es hasta la muerte, todos los días, es solo por hoy, un día de cada vez, porque hay personas que han recaído después de 12 años, y eso es muy importante entenderlo, pero la persona recuperó su dignidad. Eso debe ser difícil, ¿no? Eso debe ser muy difícil. La persona debe decir, bueno, si después de 12 años limpio recaí, es que no tengo más. No, pero se tiene, yo creo que siempre se tiene. Eso es lo maravilloso, que todos los días podemos ser mejores que ayer, no mejor que el otro, mejores que ayer, y empezar de nuevo, y se puede salir. Eso es lo más importante, y siempre buscando ayuda, ¿no? Y la espiritualidad es muy importante, por el adicto como esa tiene que aprender a dar. Esta persona que te digo, tenía una depresión de base muy importante, entonces recuperó las ganas de vivir, recuperó actividades. Entonces cuando yo siempre les digo, me encantaría verlos, sacarle foto cuando llegan y cómo están, porque realmente cambia todo, su semblante, su estilo de vida, son otras personas, y eso quiero decirles porque se puede. Entonces lo que es, capaz que hay dos frases que me gustaría dejar, si te parece. Claro. Una es que para obtener cambios diferentes tengo que hacer cosas diferentes. Si yo sigo haciendo lo mismo de siempre, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces para lograr algo tengo que cambiar, no hay otro. Yo, como ves, tengo un sobrepeso, si sigo así, comiendo y no haciendo ejercicio, voy a seguir con el sobrepeso. Entonces los cambios, hoy he adelgazado algo, estoy haciendo gimnasia, me ha ayudado. Entonces en muchas cosas el ejercicio es fundamental para todo. Entonces para obtener un cambio tengo que, para un resultado tengo que cambiar. Pero quería dejar una frase que me encanta, que es de Albert Camus, que dice así: somos responsables de lo que hacemos, de lo que no hacemos y de lo que impedimos que se haga. Entonces yo creo que como sociedad es un problema de todos, no es del vecino que tiene, de la familia que tiene, es una responsabilidad de todos nosotros, y todos siempre algo podemos hacer, o acompañar, o escuchar, o orientar, informar, ¿no? Entonces creo que cuando todos entendemos que somos responsables desde ahí, creo que podemos cambiar como sociedad y como personas. Muchas gracias. Gracias a ti. Excelente informaciones, y los invitamos a que queden con nosotros. Mais Saúde em Pauta chega ao final, e convidamos para você estar conosco no nosso próximo vídeo.